A ver, buenas tardes a ti, Maite. Ahora, a ver, ujú, acá, ujú. Y ahora voy a empezar con la clase, ¿está bien? No se preocupen, debido a mi tardanza voy a dar 10 minutos de tolerancia. A partir de las 5:40 voy a bloquear la reunión, pero no se preocupen, porque creo que van a entrar casi todos. A no ser que a no ser que eso ya no se pueda hacer y tenga que dejarlos entrar a todos. En todo caso, ya veremos, pues. Entonces, empiezo la clase de una vez. Muy bien. El día de hoy vamos a ver el tema de literatura latina, que corresponde, en este caso bien particular, para nuestra clase a Virgilio y su epopeya llamada Eneida. Estamos muy cerca de salir del clasicismo ya. De hecho, este es el último tema que correspondería al clasicismo grecolatino. De hecho, esta es la única clase que va a cubrir literatura latina por cuestiones meramente curriculares. De tal manera que vamos a hacer esta clase de una buena vez. El, el día de hoy vamos a revisar 3 puntos. Una rápida ojeada al contexto histórico de Roma. Después vamos a analizar las características más elementales de la literatura latina. Y después vamos a estudiar la obra La Eneida de Virgilio. Empecemos de una vez. Vamos a hablar un poco de Roma entonces. Roma surge más o menos en el momento de esplendor cultural de los griegos, en el siglo V antes de nuestra era. No fueron en sus inicios una sociedad compacta, sino que recibieron gran influencia de otros pueblos debido a que eran una sociedad muchísimo más laxa eh, em, en sus conexiones entre sus propias poblaciones. Su primer sistema político fue el de una monarquía, conformada por varios grupos itálicos. La tribu itálica, de hecho, es la tribu fundacional del pueblo romano. La monarquía varió de dinastías. Su primera dinastía era itálica y luego pasó a ser etrusca. Después esta monarquía fue reemplazada por la república en el año 510 antes de nuestra era, la cual duró hasta el año 27 antes de nuestra era, cuando Roma pasa a transformarse en un imperio, cuando Octavio pasa a ser César Augusto. Aquí podemos ver un mapa de Roma. Aquí podemos ver el imperio a la muerte de Augusto. Aquí lo de verde. Vemos acá toda esta zona. Vemos también Egipto. Vemos Siria. Vemos Macedonia. Vemos también una parte de África, las costas de África, esta parte de aquí. También, aparte de lo que conoceríamos como España. Después, el imperio a la muerte de Trajano. Aquí tenemos las zonas naranja. Y las conquistas temporales del siglo II después de Cristo, o sea, del siglo II en nuestra era. Ahí lo tenemos. Aquí tenemos un mapa del Imperio Romano, cuando pasó a ser un imperio y el emperador Teodosio lo dividió en dos: Imperio de Occidente e Imperio de Oriente. Imperio Romano de Occidente e Imperio Romano de Oriente, que cada uno tiene una capital distinta. Uno tiene a Roma y el otro tiene a Constantinopla. Precisamente la caída del Imperio Romano de Occidente señalaría el paso a la Edad Media, la apertura de la Edad Media, y su fin sería la caída del Imperio Romano de Oriente, la caída de Constantinopla, básicamente. Aquí tenemos un esquemita de la historia de Roma por cronología.
Vemos primero la monarquía, que dura básicamente hasta el 510, 509. Luego la república, hasta el 27, donde sucede los hechos de las 12 tablas, el código de las 12 tablas, los gobiernos, realizados por tres figuras de autoridad, en los que aparece Julio César. Después, también lo correspondiente a las protestas y a la discusión política entre patricios y plebeyos, con las consecuentes conquistas políticas. Está la guerra civil, que en su punto final tendría a Octavio con Marco Antonio, donde Octavio terminaría ganando la de Accio, y al final Octavio se proclamaría emperador y pasaría a pasar de una república a un imperio. Y en el imperio, César Augusto iniciaría el punto más álgido de la civilización romana en cuanto a poderío militar, económico, cultural también. Y va a pasar por un proceso de auge y de decadencia que se va a traducir con la caída al final del Imperio Romano de Occidente. ¿Cuál es la primera parte del imperio que cae? Ahora tenemos a Roma, pues a Roma como no solo como civilización, que hemos visto de manera muy breve, demasiado breve, casi nada, sino que vamos a verla lo que nos corresponde como una gran admiradora, una gran imitadora de Grecia. Roma imita los modelos artísticos de Grecia en gran parte. No quiere decir que no tenga formas originarias, formas autóctonas de hacer literatura. Lo que pasa es que la literatura romana, en gran medida, no tiene sus modelos o sus géneros eh, producidos o florecidos o sembrados en sus propias instituciones culturales, sino que más bien las va a importar, digamos así, de Grecia. Los modelos de tragedia, por ejemplo, modelos de comedia, modelos de épica, los van a importar primero de los griegos helenísticos, de los griegos del periodo posterior a la etapa clásica, la helenística, que parte de la muerte de Alejandro Magno hasta la muerte de Cleopatra y Marco Antonio. Muy bien. De esta Grecia helenística va a ser la primera fuente de cultura griega que los romanos van a asimilar como modelo, a imitar. De ahí tan importante el término latín imitatio, que corresponde a toda esta tendencia a seguir los pasos de las grandes instituciones, digamos así, artísticas griegas, sus grandes autores, sus grandes modelos de producción discursiva. Después imitarían la Grecia clásica y también la Grecia arcaica. O sea, sería primero la Grecia más cercana temporalmente a su desarrollo como república, lo que produciría pues que de república a imperio, lo que haría pues esta influencia helenística y más tarde la influencia clásica y arcaica. Así pues los romanos iniciaron, digamos, por el final y luego avanzaron hasta saber la parte central inicial, digamos.
para entenderlo de manera muy simple. Muy bien. La influencia en una civilización como la romana, Roma se abría paso a conquistas, porque estaba en su apogeo militar, en su apogeo geopolítico, tiene como consecuencia que la cultura griega se expanda también. Porque si Roma imita a Grecia y Roma está tan orgulloso de su alta cultura, esto indirectamente, o más bien directa que indirectamente, hará que la cultura griega también se expanda por todo Occidente y que se vuelva una cultura conocida por medio del intermediario romano. De hecho, Roma nos sirve hasta a los estudiosos de todas las épocas, les ha servido como intermediario para llegar a los griegos, dado que bastante información sobre Grecia llega no solo a través de los helenísticos, de los alejandrinos, sino también de los romanos. Y Roma, a su vez, utiliza estos modelos para producir sus discursos artísticos. Roma, que se estaba abriendo paso a través de los territorios que rodean el mar Mediterráneo, permite que las manifestaciones helenas igualmente se expandan por buena parte del antiguo Occidente. Es así como en la parte más occidental de Occidente, la lengua culta, la lengua artística, pasa a ser el latín, mientras que, digamos, en el occidente oriental sea el griego. Podemos afirmar entonces que la cultura griega en general y la literatura griega en particular marcó una decisiva influencia en la literatura romana, así como ésta sirvió de intermediario de aquello a través del espacio y del tiempo. Aquí tenemos pues las etapas de la literatura romana. Tenemos la republicana inicial, que lo tenemos, 240 a 100 antes de nuestra era, la época clásica, la edad de oro, el siglo de Augusto, desde el 100 antes de nuestra era al 20 de nuestra era, luego la edad de plata, de 20 al 120, el medio, el imperio medio y el imperio tardío ya, en el punto de decadencia. Aquí pasa a ser una literatura que imita bastante más, su imitatio está mucho más concentrada en Grecia, y pasa a ser una literatura cada vez más cristiana. El imperio tardío básicamente es literatura cristiana, en lo más resaltante. Características de la literatura latina. En primer lugar, lo que podría parecer más obvio, el ascenso del latín como lengua literaria. El latín clásico, sermón nobilis, es la principal lengua literaria. A partir del imperio de Augusto, la lengua romana alcanza su apogeo cultural, lo cual da paso a una instalación del latín como lengua artística, filosófica y científica de prestigio para la posteridad del Occidente. Es a partir del imperio romano y su apogeo cultural y militar también, porque lo militar trae consigo la expansión geográfica, que trae consigo su influencia cultural. Bien, este apogeo, este florecimiento, esta edad de oro que, que se... Venga, que se Mientras disculpa, Carlos, hay que descansar 5 minutos. No, hay que regresar más. Cansado así, ¿ah? ok, perdón. A ver. Pero es más amplia la literatura grecolatina. A ver, cuando hablas de grecolatina, Esteban, hace referencia no solo a la literatura latina, sino a la griega. Perdón, me asustaste. Si fuiste tú el que hablaba, me asustaste bastante. A ver, la literatura grecolatina abarca Grecia y Roma. De ahí que cuando dije que estábamos acabando ya con la literatura del clasicismo, hacía referencia al clasicismo grecolatino. Ah, ok, no fuiste tú. Pero te recomendaría que no escribas en mayúsculas. Parece que gritaras. Muy bien, continúo. Eh, ok, bueno. Ya, sigo.
La literatura latina, pues, como íbamos diciendo, tiene como una característica quizá más obvia para algunos, el ascenso del latín como lengua literaria, aunque si no sabes qué es Roma, quizás no te parezca tan obvio. En fin, cuando Roma alcanza su apogeo como civilización, va a instaurar eh, sus productos culturales como formas prestigiosas que van a tener, que va a tener mucho, y esto va a tener mucha relevancia después, en el sentido de su idioma también, porque la lengua latina, el latín, a pesar de haber sido lengua muerta durante la Edad Media, digamos, durante la Edad Moderna ya, durante ya la Edad Contemporánea, lengua muertísima, aún y con lengua muerta me refiero a lengua que no se habla naturalmente, como no sé, el esperanto, no, espera, no sé, bueno, no sé, una lengua muerta como el griego arcaico, digamos. El griego, no sé, el griego que se hablaba en la época de Homero, ya. Esas lenguas ya no se hablan naturalmente entre la población. No es como el español y el inglés que se habla normalmente, la gente habla en español, en inglés o en francés. No, el latín no se habla, ya no se habla. Antes se hablaba, ya no. Pero lo que sucede es que a pesar de que el latín sea una lengua muerta, esta lengua hasta hace muy poco parece que era obligatoria en las carreras de humanidades, en lo que corresponde a saberla. Un humanista de verdad, hace unos, digamos, 30, 40 años, si no sabía latín no era humanista o algo por el estilo. Al menos si no conocía el latín como lengua, no era un humanista completo, total, o por lo menos eso se decía en los círculos más elitistas, ¿no? Realmente el latín tiene mucha influencia no solamente en las humanidades, sino también en la religión. En la Edad Media las misas se daban en latín, por ejemplo. También en la Edad Moderna, si no me equivoco. Y además también tiene influencia en el ámbito científico, también en el ámbito de construcción de discursos argumentativos, porque muchos de los libros en la Edad Media se van a escribir en latín. De hecho, los curas, los monjes, los sacerdotes, los miembros del clero, debían saber de todas maneras latín y escribían en latín. Así como la influencia del latín se extiende hasta nuestros días en la forma de los nombres científicos de animales, como Canis lupus o algo así. Muy bien. Después tenemos que la literatura latina tiene un concepto muy importante, imitatio. ¿Imitatio de quiénes? Imitación de los griegos, influencia griega. Reproduce y transforma sus cualidades y modelos. Y también esparce su cultura en el espacio y tiempo de Europa, en todo su territorio. También imita de cierta forma su religión y sus mitos. Básicamente, en sus mitos habla de sus dioses. Los copia, entre comillas. No son precisamente los mismos dioses, sino que los dioses que tienen antes los romanos los van a, entre comillas, cambiar o intercambiar con equivalentes de dioses griegos. Y esta transformación también trae una transformación en doctrinas religiosas, sumado a una absorción de la tradición mitológica helena. Pero esta nueva religiosidad no fue tan intensa en la literatura latina como en la época griega, ni siempre se mantuvo la solemnidad con que los griegos trataban su mitología en su literatura, porque el empleo romano era más bien artificioso, que se notaba que era imitador, con algunas obras siendo incluso jocosas respecto del mito. Claro, esto último no es exclusivo de la literatura romana, porque los griegos también se burlaban de sus propios mitos de vez en cuando. Pero se nota que en la literatura latina el empleo de esta base mitológica griega, que se imita de los griegos,
no se corresponde con una asimilación totalmente natural de la cosmovisión griega, de la fatalidad, del destino, de la relación entre hombres y dioses, de la relación entre hombres y naturaleza, eh, sino que más bien los romanos van a intentar imitarlo de forma tal que parece que lo están haciendo como un artificio. Eh, Esto pues es, por ejemplo, si nosotros, eh, porque admiramos mucho al pueblo, admiramos mucho a los japoneses, digamos, nos volvemos sintoístas. No compartimos su visión del mundo naturalmente, ni realmente nos lo tomamos tan en serio, sino que no nace de una interacción totalmente natural en el ámbito social y religioso con otra gente que también es sintoísta, sino que nosotros lo somos más para darle homenaje a algo o para absorber algo que nos parece bastante prestigioso. Los romanos lo llevaron a un extremo y hicieron de la religión griega su religión, pero en un afán más bien imitador y transponiendo también sus creencias religiosas primigenias, digamos. Aquí tenemos los famosos nombres romanos con nombres griegos. Tenemos que acá a Cronos le llaman Saturno, a Gea le llaman Tellus, a Zeus le llaman Júpiter, a Hera le llaman Juno y así. A Atenea le llaman Minerva y así. Si quieren que les diga algo que nada tiene que ver con el curso, a mí me gusta mucho el nombre Minerva y Atenea. Me parecen dos nombres muy preciosos para una diosa. Y bueno, pues se acabarán dando cuenta de que muchos de estos nombres eh, coinciden con muchos de las denominaciones que tenemos en nuestro tiempo para muchas entidades, como por ejemplo el Sol, nombre romano de Helios, del dios Hiperión, y Luna para Selene, que es la diosa lunar. Y tenemos también Urano para un planeta. Tenemos aquí pues Neptuno para otro planeta, Venus para otro planeta, Marte para otro planeta, Mercurio para otro planeta. Tenemos Júpiter para otro planeta. Y bueno, pues tenemos aquí también Eros para hacer referencia al erótico, Cupido, que es contemporáneamente y de manera popular el angelito que tira flechas para que la gente se enamore. Plutón, el antes planeta. Y así, sigamos. La literatura romana tiene una gran fecundidad en cuanto a géneros, tanta como la griega, de hecho. Solo que los romanos le dieron sus agregados correspondientes a su propia sociedad. Tenemos pues épica, lírica, dramática, oratoria, historia, narrativa. Ahora, la diferencia es que el orden y el origen de el origen y las raíces de estos géneros son diferentes al pueblo griego, porque la lírica es un género más bien tardío, quizás es de los tres que desarrollaron los griegos, más, digamos, más resaltantes, épica, lírica, dramática, en cuanto a literatura. Recordemos que el orden en Grecia era épica, lírica y dramática, ¿verdad? Digámoslo vamos a ordenarlo de esa forma. Ahora los romanos tenían un orden distinto, que era más o menos dramática, épica, lírica, más o menos. O más bien, la lírica era más tardía que la dramática, por ejemplo. Porque la dramática, a diferencia de la épica,
que era un género bastante elitista, en el sentido de que su producción no venía del pueblo, o no venía de poetas populares o poetas errantes, o, o aedos que seguían una tradición larguísima de poetas que heredaban técnicas, mnemotecnias y toda esta serie de procedimientos, métodos tradicionales para recitar grandes epopeyas y cantos. Mm, no, los romanos no tenían nada de eso. Lo que sí tenían desde el inicio de la épica era un montón o al menos tenían una raíz intelectual, un grupo de intelectuales, un grupo de poetas, un grupo de artistas cultos que producían epopeyas, que producían poemas épicos, lo cual le da esa distinción del poema épico griego, que no surge como tradición oral, sino que más bien surge como tradición, digamos, tradición culta, tradición erudita, tradición elitista. La lírica también es tardía, porque la lírica surge tiene su apogeo, o al menos tiene su florecimiento, cuando está empezando el imperio. Así que no podemos decir que, como en el pueblo griego, que desde los tiempos arcaicos ya había lírica monódica, pues coral, no había un Pínaro, digamos, no había una Safo en ese sentido, pero en Roma, más bien, la lírica floreció, entre comillas, surgió en el momento en que había un apogeo ya cultural bastante grande. Y la dramática, en Roma. Y la dramática es un género más antiguo porque se basa mucho en la farsa, el mimo, que son, digamos, las raíces de la dramática romana. Se combina con los modelos griegos y da paso a una combinación de imitatio bastante eh, afanosa, y al mismo tiempo que se nota una que otra variación muy importante, que, por ejemplo, la comedia romana llega a ser más importante que la tragedia romana, algo diferente de Grecia, y que la tragedia romana no tuvo tanto prestigio como la comedia. La comedia era tan imitatio, digamos, que tenía dos especies. Una se dedicaba, tenía el trasfondo, tenía el escenario, el vestuario de actores griegos, que el otro era de actores romanos. Curioso, ¿no? Que en Roma se vistan como griegos para hacer teatro. También tenemos la oratoria, historia, narrativa. Realmente es bastante fecunda la literatura romana en cuanto a géneros. Aunque he colocado aquí más bien oratoria e historia digamos, por poner una cantidad eh, generosa, porque cuando aquí específicamente hablamos de literatura en esta partecita, hablamos de producciones verbales, no necesariamente artístico-verbales como la literatura. Bien, también tiene un fin utilitario y práctico, que las finalidades están más allá de la conmoción religiosa y el placer estético. Algunas obras también perseguían un fin didáctico, como El arte de amar, que está dispuesto a enseñar los modos de disfrutar amor licenciosos, entre otras cosas, o político, como la Eneida, compuesta para otorgar un origen glorioso al imperio, a la vez que edificar la figura de Augusto y su linaje. Esto tampoco es necesariamente exclusivo de Roma. Recordemos que los griegos también persiguieron un fin didáctico con varias de sus producciones poéticas, literarias. Por ejemplo,
las epopeyas homéricas servían de forma didáctica para transmitir a las generaciones jóvenes los valores, a seguir los valores modelo de la población griega, como la astucia, el valor, la fuerza, la valentía, etc. Y que en cuanto a fines políticos, recordemos que Esquilo dejaba ver su apoyo, su admiración, su defensa a las instituciones griegas, a su desarrollo en sus obras. Hemos visto que en la Orestíada se deja ver una defensa del sistema democrático, el sistema jurídico, racional y argumentativo de los griegos, en contraposición con la venganza arbitraria, violenta, caótica de la barbarie. Muy bien. Así pues, como Atenas tiene este sistema jurídico tan avanzado, entonces se la alaba indirectamente, o más directa que indirectamente, porque directamente se lleva a Orestes a Atenas a hacerle un juicio, en el que es inocente por el amor de la razón, aunque las razones, como hemos visto en esta clase, son actualmente muy censurables para la sensibilidad actual, ya que decir que la madre no engendra, sino que es el padre, un poco polémico, además que científicamente erróneo. Bien, el desarrollo de tópicos. Un tópico es una frase hecha que remite a una temática repetida de manera constante a lo largo de la literatura. Los tópicos son frases hechas, es decir, son frases que te remiten a un tema concreto, que es muy común en la literatura a lo largo de la historia. Por ejemplo, el Ubisunt. ¿Dónde están? ¿Dónde están aquellos reyes que tenían imperios? ¿Dónde están aquellos príncipes que tenían soldados? ¿Dónde están aquellos grandes nobles que tenían todos sus lujos, por ejemplo? Es un tópico en el que el poeta pregunta el lugar donde se hallan los muertos. Este tópico también se replica en las coplas a la muerte de su padre, Jorge Manrique, que vamos a ver, que creo que no vamos a ver en literatura, creo que sí vamos a verla, no, creo que sí, en literatura medieval española. Cuando veamos pues esta imprecación hacia la vida, ¿no? Esta imprecación indirecta, esta sensación de imprecación, cuando se dice que nuestras vidas son los ríos, que van a dar en el mar, que es el morir, y todo esto. Y bien, tenemos también otro tópico llamado Carpe Diem, que significa cosecha el día, que es un tópico de Ovidio alusivo al aprovechamiento de cada momento de la vida, dada la duración estrecha de la juventud. Como la juventud se acaba en un abrir y cerrar de ojos, hay que aprovechar la vida, hay que vivir la vida de manera satisfactoria, sin desperdiciar ni momento. También tenemos el tópico Beatus Ille, dichoso aquel, que es el segundo épodo de Horacio que alude a la vida apacible del pastor en contraste con la vida agitada de la ciudad. Un épodo es básicamente uno de los épodos de Horacio. Horacio tiene una colección, un conjunto de poemas llamados épodos que corresponde cada una a una temática en particular. El épodo segundo toca el Beatus Ille, dichoso aquel que vive que vive en el campo como el pastor, no en la ciudad. Bueno, y el locus amoenus, o lugar ameno, que es un tópico virgiliano, el tópico del autor que vamos a ver en esta clase, que remite al lugar idealizado del campo, además de la vida tranquila y armónica de quien vive allí. El Beatus Ille lo vamos a ver después en clases posteriores con Fray Luis de León, cuando compara la vida tranquila del campo con la vida de la ciudad. Y el locus amoenus
lo vamos a ver en Garcilaso de la Vega, en sus églogas principalmente. Aquí tenemos un esquemita para que lo vean. Muy bonito. Y ahora vamos a hablar de Virgilio. Publio Virgilio Marón, que nació el año 70 antes de nuestra era en Andes, un pueblo cercano a Mantua, al norte de Italia. Le dicen el cisne de Mantua a Virgilio. No era estrictamente romano, era un italiano de clase media, con estudios en retórica y filosofía. Él también estudió artes como la música también y la poesía. Estuvo muy vinculado a los grupos de influencia del emperador Augusto. De hecho, él defendía su causa, él era defensor de Augusto. Defensor en el sentido de apoyaba a Augusto, apoyaba su gobierno, apoyaba sus reformas políticas. Ahora que nos ponemos a pensar, pues, en esta relación entre el, el autor político, el autor como político, el autor como agente político, a algunos se les podrá pasar por su cabeza, bueno, pues es que todos los artistas son de izquierdas y esto y otro. Pero recordemos que a lo largo de la historia los artistas no se han privado de elecciones políticas, de simpatías políticas. Vallejo tenía simpatías por el comunismo bastante evidentes. Arguedas también. Bueno, si nos vamos a la etapa clásica, pues Virgilio era, digamos, para nuestros términos actuales, un conservador oficialista, digamos, imperialista, proimperio, como se diga. Era miembro del círculo de Mecenas. Mecenas era un noble romano quien fuera protector de artistas de origen modesto, una errata de artistas de origen modesto, y un hombre cercano al emperador. Mecenas tenía la afición desinteresada de proteger artistas que no eran de una posición elevada. Era mantenerlos y con la manutención les permitía a estos artistas producir su literatura, su arte, sin preocupaciones. Apoyaba también por ejemplo, a Propercio y a Ovidio. Virgilio, de este señor, no solamente estaba relacionado con Mecenas y con Augusto, sino que él también fue un poeta bastante influyente, no solamente en su época, sino en las venideras. De ahí que en la clase que viene vamos a ver cómo un poeta tan lejano como Dante Alighieri lo va a homenajear haciéndolo como deuteragonista de su gran epopeya, La Divina Comedia. Bien, pues una cosa más de Mecenas. Mecenas no solamente era un noble que apoyaba a los artistas, sino que también era amigo de Augusto, era su consejero y también era un defensor de su causa. Bueno, Virgilio tiene 3 obras muy importantes: las bucólicas, las llóricas y la Eneida. Voy a leer a ver qué me han escrito acá. A ver. Vamos a leer. Quiero saber qué hora es primero. A ver. Miren. Son las 6:13. Nos queda bastante tiempo para hablar de Virgilio. Bueno, no se abre el libro de... No se abre el chat, así que no puedo leer sus mensajes por alguna razón, así que voy a seguir nomás. Bien. Virgilio primero escribe las bucólicas desde los años 42 antes de nuestra era al 35 antes de nuestra era. Las bucólicas es un conjunto de 10 poemas que secundan el modelo de Teócrito y sus idilios. La errata aquí debe ir en cursivas, idilios. Bien. Las bucólicas
también se le pueden llamar églogas, también tiene ese nombre, églogas. La obra presenta una temática pastoril, con la cual se instaura el tópico de locus amoenus, lo que desemboca en la creación del mito de la Arcadia literaria. La Arcadia literaria es un lugar ficticio, perfecto, donde se puede vivir felizmente y sin complicaciones. Las bucólicas tiene poemas que relatan la vida de las peripecias de pastores, sus desgracias amorosas, sus desventuras, su admiración al campo donde viven. También es una exaltación del campo, también es al mismo tiempo una exaltación de toda la vida pastoril, de toda la vida campestre, de la vida agrícola. Ahora seguimos. Después escribe las Gióricas, en el 36 antes de nuestra era y el 29 después de nuestra era. En ese periodo de tiempo escribe las Gióricas, que es un poema dedicado a Mecenas, que es su protector, así como un vehículo de apoyo político al gobierno de Augusto, y su política posguerra civil de concentración en los trabajos agrarios. Estas Gióricas pueden estar más inspiradas en los trabajos y los días de Hesíodo que en los idilios de Teócrito, porque las Gióricas tienen más bien un afán didáctico. También es una exaltación, pero si vamos a querer resaltar algo que diferencia esta obra de las bucólicas, es que las Gióricas tienen un afán mucho más didáctico, a la manera de los trabajos y los días. Enseñan cómo es la vida en el campo, cómo es la agricultura, cómo son los animales en la región, cómo es la tierra, cómo trabajar la tierra, cómo, cómo ver el clima, cómo prepararse para la lluvia, etcétera, etcétera, etcétera. Es una exposición didáctica de las labores de campo y de la vida agrícola. Y esta obra, Geórgicas, va a ser pues una obra que va a ser de móvil político mucho, bueno, antes que la Eneida en sí misma, porque la Geórgica sirve como una exaltación de lo que precisamente Augusto quería implantar en su gobierno de posguerra, después de la guerra civil, que era el enfoque en la economía agrícola en el periodo de paz. El aparato militar ya no era la gente común, sino que era más bien asalariada esta milicia, por lo que se profesionaliza. Y el periodo de paz trae consigo una época de paz interna, en el sentido de que no hay guerra civil, pero en relaciones externas se va a hacer conquistas más grandes y más grandes. Así pues, las Geórgicas alientan pues indirectamente esta paz interna de economía agrícola, de una economía que permita la convivencia dentro del imperio, y pues esto va a ser también en consecuencia un apoyo a Augusto. Y tenemos la Eneida del 29 antes de nuestra era, 19 antes de nuestra era, que es su última obra, de hecho. Pertenece a la épica romana. La épica romana, que a diferencia de la griega, como ya hemos dicho, no tiene una raigambre popular, tiene una raigambre culta. En contraste con su similar griego, tiene un origen básicamente artístico, de grandes eruditos, de grandes estetas, que tienen educación esmerada y que se dedican a la poesía, se dedican a la literatura, lo que conoceríamos actualmente como literatura. Y estos grandes eruditos y poetas eran los que, motivados por los cambios sociales o para satisfacer su curiosidad o su, o su, o su fijación con los antepasados del pueblo romano, para exaltar el pueblo romano mismo, para exaltar eventos históricos importantes, crean estos poemas imitando los modelos alejandrinos de, estos poemas del Vellocino de Oro, eh,
y todo este conjunto de obras, pues que más adelante se va a poder inspirar en ya literatura griega mucho más anterior, como en las epopeyas homéricas, las cuales va a imitar, va a imitar Virgilio con su Eneida. La Eneida, de hecho, es un hipertexto de la Odisea y de la Ilíada. Un hipertexto es una obra que, que es básicamente una obra que sale de un hipotexto. Un hipotexto es la obra que alimenta al hipertexto. El hipotexto se inscribe en el hipertexto de una manera tal que no es el comentario. Es decir, que se incluye como una, entre comillas, inspiración, como se comunica a través de relaciones en común, rasgos comunes que comparten, y lo que propicia su relación, lo que propicia que se los pueda relacionar, que tengan coincidencias. Así pues, se dice que la Eneida la escribió Virgilio por encargo del emperador Augusto. Precisamente él, en el tiempo de redacción de la epopeya, consiguió vencer en la batalla de Accio, instaurar la paz en Roma y volverse emperador. Posiblemente inspirado por la coyuntura de cambios políticos, evocadores de una sensación de gloria nacional, decidió componer un canto épico a la grandeza del nuevo imperio. Su ambición para con la obra fue tal que incluso viajó a Grecia para conocer los escenarios que usaría. Sin embargo, muere en Brindis el 19 a.C., sin haber terminado la Eneida como quería. En su testamento ordena la quema del manuscrito de la epopeya, decisión que Augusto ignora para su gloria, para suerte nuestra. Bien, Eneida. Esta obra en realidad no estaba terminada, al menos no para Virgilio, porque murió antes de darle las correcciones definitivas. Al principio Virgilio escribió toda la obra en prosa, luego la fue versificando una y otra parte desordenadamente, a la vez que iba corrigiendo imperfecciones iba cohesionando todas las partes. Como el resto de la épica romana, fue compuesta para ser leída y no para ser cantada, a diferencia de las epopeyas homéricas, que no fueron compuestas para ser leídas, sino para ser cantadas, recitadas. Su público central no era el vulgo, era la élite educada. La Eneida se compone de 9.896 versos, repartidos en 12 libros, en los que se reconoce una estructura general. Los cantos 1 al 6 tienen parentesco con la Odisea, las aventuras de Eneas tienen parentesco con las aventuras de Ulises, mientras que los cantos séptimo al duodécimo están relacionados con la Ilíada, que es la guerra entre troyanos y rútulos, que tiene un paralelo con la guerra entre aqueos y teucros o troyanos. También tiene otra estructura que es más bien tripartita, que es de los cantos 1 al 4, que es el evento de la llegada a Cartago, el drama de Dido y la muerte de esta reina. Después, después de los cantos quinto al séptimo, que sería la llegada pues al territorio prometido, que sería pues el territorio donde Eneas debía fundar el gran pueblo, la gran civilización que tenía como misión hacer. Y a partir del octavo al duodécimo, empezaría pues, al noveno, al duodécimo, octavo, al duodécimo, empezaría la guerra entre troyanos y rútulos. Y bueno, pues así se distribuiría la Eneida. Tiene varias posibles estructuras. Las conexiones con Homero no terminan ahí, sino que también se usa el verso hexámetro dactílico,
que fue adaptado al latín clásico, así como se emplean los epítetos y símiles típicamente homéricos. Además, se combinan las narraciones de la Odisea y la Ilíada. Eneas nos va a contar sus aventuras y también la destrucción de Troya, como Odiseo cuenta sus aventuras, antes de llegar a la lista de los feacios. Y también, como en la Ilíada, también se va a relatar de una manera bastante lineal toda la guerra entre troyanos y rútulos. El catálogo de armas, el catálogo de la revisión de tropas, la guerra en sí misma, los eventos que ocurren, el enfrentamiento entre los dos grandes rivales, y así pues. Ahora sigamos. Se emplean las anticipaciones, de modo más artificioso, sin embargo, que en los poemas homéricos, y también de modo muchísimo más político. En la época de Homero, la anticipación como recurso evidenciaba un componente religioso muy patente en la cosmovisión griega, la idea del destino. La idea del destino que se corresponde con la idea de fatalidad, de que no se puede escapar del destino, que todo ya está escrito. Y esto pues constituye la principal limitante del ser humano. En cambio, Virgilio la utiliza como técnica para predecir eventos en la historia de Roma. También para ensalzar la figura del emperador. Esto se ve en el presagio del padre de Eneas, Anquises, en el canto sexto, sobre el surgimiento del pueblo romano y el ascenso futuro de Augusto. El tema principal consiste en la exaltación del Imperio Romano y de César Augusto. Este tema, pues, va a ser reforzado con la anticipación. Cuando Anquises le habla a Eneas de lo que ve en el futuro, le habla de todo el imperio, de toda la gran civilización que se va a fundar cuando él cumple su misión. Esto va a motivar a Eneas a seguir en su viaje, en su aventura, en su periplo. La historia de base mítica es tomada en parte como excusa y se proyecta hacia la historia del pueblo romano. El mito se proyecta a la historia, el mito fundamenta la historia aquí. La aventura de Eneas y la batalla que sostiene va a ser el origen legendario del pueblo romano en esta epopeya. Se va a considerar poema nacional de Roma. La epopeya ofrece un origen legendario y glorioso al nuevo régimen imperial. Relaciona a Eneas, que es un personaje de la cultura griega, con la gens Julia, que es el antiguo linaje de Augusto, que se emparenta con la rama familiar mítica del hijo de Eneas, Ascanio Julio. Ascanio Julio, diría. Ascanio. Bien, de esta manera, pues, se emparenta a Grecia con Roma de forma mítica, de forma legendaria, lo cual les da unos lazos bastante importantes que refuerzan toda esta comunicación, todo este proceso de absorción cultural. Un momento. Ya, ahora sí. La historia en general presenta una fuerte cuestión temática. Eneas emprende un largo viaje, un larguísimo viaje con sus aventuras y luchas para cumplir la misión divina de fundar una gran civilización. Antes que me olvide, porque me estaba olvidando, Eneas posee sangre divina. Eneas es básicamente un semidios porque es hijo de Venus y es hijo también de Anquises. Sus padres son Venus y Anquises. ¿Y quién es Venus? La equivalente a Afrodita. Bien, pues Eneas, al ser hijo de una diosa, y Eneas, al estar emparentado legendariamente con la familia de Augusto, le da a Augusto un origen divino. Así que esta función de relaciones legendarias no solamente es mítica, no solamente es fundacional,
sino que también es religiosa, porque le da a Augusto un origen divino, le da una justificación en su gobierno que va de parte de los dioses, que tiene una autoridad divina. Bien. Nuestro protagonista, estábamos hablando de Eneas. Eneas, pues, es el encargado de la misión de fundar una gran civilización, que es Roma. Él tiene rasgos tradicionales del héroe épico, como habilidad en el combate, valor, ira, ¿verdad? También astucia en ocasiones. Sin embargo, también posee rasgos considerados típicamente romanos, como la piedad, el amor filial, el sentido de responsabilidad, la compasión. A ver, esto no es que los griegos no tengan amor por sus hijos, ni que sean irresponsables, ni que sean imprudentes, ni que no tengan compasión. Lo que sucede, recuerden, en la Ilíada, Aquiles llora al escuchar la súplica de Príamo, porque recuerda a su padre muerto, vivo, muerto. Recuerda a su padre, y él se pone a llorar con Príamo. Recordemos que Ulises quiere volver a ver a su hijo que está en Ítaca, buscándolo. También Ulises tiene un sentido de la responsabilidad al, al también sentirse responsable eh, por la familia que ha dejado atrás. Así que quiere volver, no solamente porque los ama, sino también porque quiere volver a ver volver a ver su reino. Y cuando se da cuenta de que está siendo saqueado por los pretendientes, en su afán de venganza, por toda la mancilla que le han hecho a su reino, termina matándolos. Pero Eneas le da una configuración nueva. Eneas reúne estos valores y los integra a través de una dimensión psicológica enriquecida, en el sentido de que Eneas reúne valores épicos típicamente homéricos y valores iracundos en ocasiones, es muy valiente, tiene mucha habilidad al pelear, pero también es alguien que se preocupa mucho por su gente, por sus hermanos troyanos, es alguien que también llega a sentir compasión por su enemigo en algún momento, es bastante amoroso con su familia, porque cuando está escapando de Troya y se da cuenta que su mujer no está, que Creusa no está, que Creusa no se encuentra, a ver, el padre de Aquiles estaba muerto. Ya. Eh, cuando se da cuenta Eneas de que Creusa no está con él, la va a buscar. Y cuando se da cuenta que ves que ahí está su fantasma, o sea, que está muerta, él llora. Y bueno, pues también carga a su padre para llevárselo de Troya, porque su padre no se quería ir. Entonces, si eso no demuestra el amor por la familia y el amor por su padre, que es una escena, esta escena legendaria, inolvidable de Eneas cargando a su papá, llevándoselo del incendio, le da una nueva configuración a todos nuestros héroes. Es cierto de que los valores que dije que también tenían los griegos, los tenían, sí los tienen, pero no son valores algo sutiles en el sentido de que quedan algo difusos, son algo ambiguos, son algo vagos. Hay rastros, pero se consolida todo esto con Eneas, se consolida, se le da una forma efectiva en este héroe, en la figura de este héroe, que presenta estos valores heroicos, épicos, homéricos, míticos, extraordinarios,
elevados, pero también tiene valores humanos, unos valores humanos que le dan esa humanidad, la cual haría a alguna que otra persona llamar a Virgilio un precursor antiguo del humanismo, o un representante de una especie de humanismo antiguo. Bueno, la cuestión es que la característica más resaltante que se le identifica a Eneas es su piedad. La piedad es el temor por los dioses, de ser pío, el pío Eneas, ese es su epíteto, pío, no de pollito, sino de ser alguien que de verdad respeta a los dioses, que tiene un gran temor de los dioses. Algo similar al temor por Dios, judío-cristiano, digamos. Entonces, llegamos a la conclusión de que Virgilio, en su obra, selecciona, aprovecha todos los elementos, o casi todos los elementos de las epopeyas homéricas y las mejora ostentiblemente, las mejora a través del artificio artístico más depurado, más fino, más pulcro, con el objetivo de ensalzar el imperio del gran emperador Augusto al que él defendía. No solamente es una gran demostración estética de virtuosismo verbal, sino que también es al mismo tiempo un poema que enorgullece a un pueblo entero y que defiende apoya y consolida la imagen y el legado de un emperador fundamental en la historia de Occidente. Muy bien, continuemos entonces. Ahora vamos a leer el argumento proporcionado por el libro de Lumbreras, Literatura, Proceso de Literatura Universal Española, dado que relatarles argumentos quizás es la parte más tediosa para mí de todo, disculpen, así que les pedimos prestado al libro de Lumbreras que nos cuente el argumento, que lo tiene bastante completo. Eso es lo bueno del libro de Lumbreras, es muy completo, es muy bueno, está muy detallado para nivel preuniversitario. Entonces, voy a pedir amablemente a ver, vamos a ver quién podría ser, a Analí, a que nos lea, el argumento de la obra desde el héroe Eneas hasta Troya, Guerra de Troya. Vamos a ver. Ya, ahora sí. Por favor, Analí. El héroe Eneas es perseguido por, es perseguido por Juno, la diosa que le tenía aversión porque conocía de antemano su destino, la fundación de un gran pueblo, Roma. Pausa, por favor. Un ratito, vas a seguir después. Recordemos que, ¿quién es Juno? Juno es Hera, y Hera odiaba a los troyanos. De hecho, ella apoyaba a los aqueos en la guerra de Troya. Entonces, Juno, al ver que Eneas va a fundar un gran pueblo, que es Roma, y Eneas siendo troyano, Juno le tiene aversión. Bueno, sigue. La enfurecida Juno le pide a Eolo, dios de los vientos, que cause estragos en el mar y destruya las naves troyanas. Neptuno se enoja con Eolo por agitar sin su permiso las mareas. Por ello decide calmar las tempestades a favor de Eneas y los suyos, quienes logran salvar sus vidas en las playas de Cartago. Eneas piensa que su flota ha aparecido y deambulado desesperado por la isla, pero luego recibe la protección de Dido, la reina de Cartago,
quien lo reconforta al informarle que su tripulación había logrado salvarse. Juno, al enterarse de la llegada de Eneas a Cartago, convence a Venus de generar un profundo amor hendido hacia el héroe, con el propósito de que no cumpliera su destino. Venus acepta e infunde amor hendido, quien mira con deseo al héroe y le pide que cuente la guerra de Troya. ¿Sigo? Muchas gracias, Analí. Bien. Primero dos correcciones para mí. En primer lugar, Mecenas apoyaba a Virgilio, a Propercio y a Horacio, no a Ovidio. Bien, era a Horacio. Horacio es es uno de los tres grandes de la literatura romana del siglo de oro, junto con Virgilio y junto con Ovidio. Horacio es entre los tres el gran preceptor de la literatura clásica, aparte de Aristóteles, pero Aristóteles no era un poeta, Horacio sí, y Horacio en su epístola a los Pisones o Arte Poética nos va a dar toda una exposición magnífica de preceptiva literaria clásica, de varios de los puntos que Aristóteles va a explicar en su poética, pero también de puntos que él mismo añade que son importantísimos en el entendimiento de cómo se debería escribir literatura clasicista, como por ejemplo el combinar lo bello con lo útil, instruir y deleitar. Además, pues, que en una tragedia debe haber este principio de decoro, que debe corresponder un personaje, digamos una chica debe hablar como chica, digamos, y todas estas preceptivas, estas órdenes, estos cómo debería hacerse, que van a ser fundamentales en el entendimiento del clasicismo grecolatino. Muy bien. Además, también lanza su invectiva a algunas ideas tontas, ¿no? Como que el poeta debe estar sucio, cochino para ser un gran poeta. Son cosas muy interesantes. En fin, la cuestión es esa primera corrección para mí. Y la segunda es que ostentiblemente, creo que es así se dice, ostentiblemente, no ostentablemente. En fin, ya, ahora sigo. Como habíamos leído en el resumen, Juno odia a Eneas porque Eneas es troyano y porque va a lograr algo grande. Entonces le pide a Eolo que, bueno, pues le cause estragos en el mar y los mate. Mate a él y a su tripulación. Pero Neptuno se enoja con Eolo porque está agitándose sin su permiso las mareas, así que calma las tempestades y permite así que Eneas y su tripulación salve su vida en Cartago. Y bueno, pues luego piensa Eneas que pues toda su gente ha muerto, pero se da cuenta de que al final la reina Dido, la reina de Cartago, informa que su tripulación, sus hombres se han salvado. El pueblo también, hombres y mujeres también había, niños también creo. Bueno, en fin, todos eran pues exiliados, digamos. Bueno, después Juno pues se entera de que Eneas llega a Cartago y convence entonces a Venus de que genere un amor rendido hacia el héroe, o sea, que Dios se enamore de Eneas, para que no cumpla su destino. Pero bueno, Venus acepta e infunde amor rendido, quien mira con deseo al héroe y le pide que cuente la guerra de Troya. ¿Y quién es va a contar las aventuras que vivió en la toma de Troya por parte de los griegos? Le cuenta el ardid del caballo de Troya, cómo ingresaron los griegos y la atroz manera que tuvieron para someter a la ciudad. Además le narra cómo Pirro, hijo de Aquiles, mata al rey Príamo. También la terquedad inicial de Anquises de no querer huir de Troya y su posterior convencimiento al ver una señal divina, y el éxodo con su hijo Ascanio, su esposa Creusa
y su anciano padre a cuestas. Al llegar a la costa, Eneas se percata de que Creúsa ha desaparecido. Retorna a la ciudad para buscarla, pero luego entiende que ella ha muerto, porque se le aparece en forma de espectro y le predice sus viajes. El héroe, lloroso, prosigue su camino. Eneas continúa con su relato y narra cuando él y su tripulación llegan a Tracia, donde el espectro del guerrero Polidoro le dice que continúe su viaje. Pasa por Delfos, Creta y Estrófades. En esta última ciudad aparecen las arpías, monstruos con cuerpo de buitre y cabeza de mujer. Una de ellas, Seleno, condena a Eneas y le dice que al llegar a Italia no logrará levantar las murallas hasta que pase una terrible época de hambruna. A pesar de todo, Eneas y los suyos siguen adelante. Esquivan Ítaca y llegan a Accio, donde encuentran al troyano Heleno y a Andrómaca, la vida de Héctor. Esta última le cuenta la manera deshonrosa en que fue tomada por Pirro y luego entregada a su siervo Heleno. Este personaje le vaticina a Eneas lo que aún estaba por sufrir: su paso por Tinacria, las aguas infernales, la isla de Circe, Escila y Caribdis, estos son dos monstruos que aparecen en la obra de Homero, en la Odisea. La isla de Circe también aparece en la Odisea. La isla de Cumas, entre otras cosas. Eneas continúa su viaje y llega a la isla de Cíclopes, la Odisea, donde encuentra a Aqueménides, un hombre de Ulises, que narra el episodio de Polifemo, e inclusive aparece el mismo Polifemo lavándose el ojo ensangrentado en un río. Finalmente, concluye su relato con el fallecimiento de Anquises, su padre, en Drepa. Bien, se acaban de dar cuenta cuántas conexiones se articula con la Odisea. Un montón, ¿verdad? Bueno, el amor tenido por Eneas crece como la espuma, crece como el fuego. Venus y Juno permitieron que ellos, durante una tormenta, se refugien en una cueva y consumaran su amor. Salen a cazar Dido y Eneas, ocurre una tormenta, pues, bastante conveniente por mandato divino, que organizan todo esto, esta ardid, para que al final Dido y Eneas tengan que refugiarse en una cueva. Bueno, pues, eufemismos. Pero Mercurio, por orden de Júpiter, le pide a Eneas que continúe con su viaje. Mercurio se le aparece a Eneas y dice: Eneas, tienes una misión que cumplir. Eneas, pues, entonces le anuncia a la reina su partida. Ella le suplica, pero ante su negativa se llena de ira y desesperación. Se enoja. Eneas se retira condolido. Está totalmente apenado por la situación. Parte con sus hombres. Mientras tanto, Dido, que aparentaba tranquilidad frente a su hermana Ana, prepara una pira para quemar las ropas y la espada dejadas por el héroe. Al ver la nave de su amado, lo maldice a él, a los mismos dioses, y se atraviesa con la espada de Eneas, o sea, se muere, o sea, se suicida. Y este evento final es una especie de anticipación de lo que, entre comillas, posteriormente va a ocurrir entre Cartago y Roma. Si se acuerdan de Historia Universal, Roma y Cartago van a sostener las guerras púnicas, en las que al final Roma va a ganar, creo que las 3 guerras, aunque Aníbal, el comandante, comandante legendario de las fuerzas cartaginesas, le haya hecho mucha guerra a los troyanos, los haya puesto contra la pared, los haya puesto en las últimas, pero los troyanos al final lograron ganarle. Y bueno, pues de tal manera, así se anuncia, digamos, de manera legendaria, se insinúa, se vislumbra el enfrentamiento entre estos dos pueblos debido a que a este desamor que corresponde al final en un suicidio. Aunque esta es más bien una versión creada por Virgilio. Esta versión de la historia mítica esta de Eneas, esta parte de Dido y su romance, es
es una creación meramente virgiliana. Lo que sí es míticamente, legendariamente cierto es que Dido sí fue reina de Cartago. Estoy hablando obviamente de mitología y hablo de las libertades artísticas de Virgilio. Bien, Eneas y sus hombres van a continuar su viaje y van a pasar por los escollos de las sirenas. Llegan a Cumas, en donde la Sibila le menciona lo que aún debe recorrer para llegar a Lacio, que es la tierra a la que debe llegar Eneas. Luego emprende el viaje hacia el Averno, o sea, las Nequias, la bajada al Hades. Es otra cosa que sucede en la Odisea, es otro evento de la Odisea. Allí Eneas se encuentra con algunos personajes de la guerra troyana, inclusive a la misma Dido, que no le hace caso y se marcha. Aparecen las almas de seres bondadosos y cruentos, repartidos en los campos elíseos y los campos llorosos, respectivamente. Los campos elíseos son como una especie de paraíso, para entendernos. En eso surge la sombra de Anquises, su padre, quien le anticipa su descendencia, la cual generará un gran imperio llamado Roma. Eneas, que ya estaba angustiado por las dificultades que pasa por su misión, se reconforta con la revelación que le hace su padre y, motivado, emprende su viaje de nuevo. Llegan al fin a Lacio, que era gobernada por el rey latino, quien, al enterarse de la llegada del troyano Eneas, recordó una profecía. Su hija, Lavinia, debía casarse con un forastero que llegaría, y de esa unión se formaría una nueva nación de hombres dominadores del mundo. Foreshadowing, anticipación, profecía, presagio, visión. Virgilio aquí vuelve a hacerlo, la, vuelve a articular esta visión del gran imperio romano, ¿no? Que lo va a poner a manera de leyenda fundacional de Roma. Y bueno, pues esto también representa otra cosa, pues estos orígenes míticos, legendarios, griegos, troyanos, básicamente, se van a mezclar con los pueblos nativos para dar forma al pueblo romano. Bien, eso es de acuerdo a una interpretación de toda esta construcción legendaria. Sin embargo, la diosa Juno infundió odio en el corazón de la reina Amata, que era la esposa de Latino, así como de Turno, rey de los rútulos y quien deseaba desposar a Lavinia, o sea, casarse con Lavinia. Se daría el enfrentamiento entre rútulos y troyanos. Comienzan las hostilidades entre ambos bandos. Las luchas son sangrientas. Eneas, que muestra de gran amistad que sentía por Palante, le presta su propia armadura. Durante la contienda, Palante y Turno se enfrentan y el último mataría a Palante y lo despojaría de la armadura de Eneas. ¿A qué me suena esto? A Ilíada. Patroclo contra Héctor. Héctor mata a Patroclo, quien tenía las armas de Aquiles. Y bueno, al día siguiente, teucros, o sea, troyanos, y rútulos se posicionan en el campo de batalla y se erigen los altares para los dioses que serán testigos del duelo. Eneas decide que solo batallen él y Turno, y el rey latino acepta. El pacto es sellado con los sacrificios correspondientes. En ese momento, la ninfa Lutur y Uturna, hermana de Turno, toma la forma del guerrero Camertes y se inmiscuye entre los guerreros avivando su fuego de batalla con una promesa de gloria para su pueblo y para Turno. Un augurio pregonado por el ave de Júpiter, o sea Zeus, aviva más a los rútulos, quienes atacan y la guerra comienza otra vez. Eneas detiene a su ejército porque el tratado ya ha sido firmado y únicamente él puede pelear. Pero en ese momento es herido por una jabalina lanzada por un soldado desconocido y se retira del campo de batalla. Turno se percata de esto y se lanza a una gran matanza, mientras que Eneas es curado por Jápige, pero sus hierbas no hacen efecto en la herida. Venus busca una hierba curativa poderosa y la deposita en el agua de una vasija que Jápige vierte sobre la herida. El dolor cesa y la jabalina es retirada fácilmente.
Eneas regresa entonces a la batalla. Venus, Afrodita, protegiendo a su hijo. Eso también sucede en la Ilíada, cuando Eneas protege a su hijo, también en la guerra de Troya. Y no va a dejar de hacerlo incluso aquí en la Eneida. Otra conexión más de la Ilíada. Nuevamente se inicia el enfrentamiento. Júpiter mantiene en sus manos la balanza y observa que la muerte se inclina hacia Turno. La espada de este señor se rompe ante el contacto con la nueva armadura de Eneas hecha por Vulcano, que de hecho es otro evento muy similar al de la Ilíada, en donde también Hefestos le hace una armadura nueva a Aquiles después de que este héroe perdiera su armadura. Muy bien. Recibe entonces otra de sus... la espada de Turno recibe, sigue luchando con Eneas, pero sus armas se destruyen. Entonces Turno corre y Eneas le lanza una jabalina que queda incrustada en un árbol consagrado a Fauno. Entonces Turno ruega a su dios que el arma de Eneas no pueda ser removida y su deseo es conseguido. Luego Iuturna le entrega una espada a su hermano y Venus ayuda a su hijo a recuperar su jabalina. Entre tanto, Júpiter le prohíbe a Juno intentar más cosas para detener el destino. Aquí también hay una concepción de fatalidad que se imita de los griegos, pero que aquí vemos que en vez de ser fatal en el sentido de terrible, como en la Ilíada, donde al final Aquiles termina muriendo por el destino y ella lo sabe, y también Héctor termina muriendo por el destino. Aquí el destino es algo más glorioso, algo más positivo, algo más edificante, porque aquí se está alabando a Roma. Muy bien, alabándola en cuanto a origen mítico. Y bien, Júpiter le prohíbe entonces, Zeus le prohíbe a Hera intentar más cosas, ya no hagas más para detener el destino que ya está pactado, de que Eneas va a fundar una gran civilización. Entonces, Juno le pide que los troyanos y los ítalos sean un pueblo y que vivan bajo una misma lengua y cultura, ya que Troya ha perecido. El dios se lo promete y Juno desaparece. Luego, Júpiter envía una de sus furias para que retire a Iuturna del combate y la ninfa obedece. En un último intento, Turno pretende atacar a Eneas con una gran roca, pero los dioses le niegan toda victoria. Entonces, el héroe lanza su jabalina y ésta se clava en el muslo de Turno. Aquí otra relación con la Ilíada, el enfrentamiento entre dos grandes héroes, entre Eneas y Turno, que tiene su paralelo con Aquiles y Héctor. Y bien, Turno implora misericordia y renuncia a cualquier pretensión con Lavinia, ya se rindió. Sus palabras enternecen al piadoso Eneas, temeroso de los dioses. Y aquí también se demuestra que es compasivo. Es compasivo porque estuvo a punto de perdonar a su máximo enemigo en ese momento, Turno. Él realmente se lo cree, él realmente siente compasión como un ser humano como tú y como yo, que es muy difícil matar realmente a alguien que te ruega por su vida. Pero cuando reconoce su armadura, que es la misma que había prestado a su amigo Palante, a quien Turno había matado, ya no puede perdonar a su contendiente. La compasión se borra y viene la rabia, la ira más bien, la ira justiciera, la ira vengativa, que va a cobrar de vuelta la muerte de su amigo Palante. Al igual que Aquiles cobra venganza por la muerte de Patroclo. Así pues, llevado por la cólera, asesina a Turno. Y ahí acaba, realmente ahí acaba. Todo lo demás se queda en bueno, así pues, se supone que después Eneas funda todo el pueblo y tal, pero ahí acaba. En medio de la guerra, con ese último evento, acaba ahí, con Eneas matando a Turno. Y eso demuestra que quizá Virgilio no
no tenía razón y no pudo hacer todas las correcciones que él hubiera deseado. Uy, miren qué hora es, ya son las 7. Demonios. Y justo acabamos de terminar el resumen de la obra. Aquí tienen el esquemita genial del libro de literatura para el Instituto Universal Española. Realmente si pudiera ponerlo todo en PDF, lo pondría para ustedes, o sea, se los pasaría el libro. Lamentablemente no lo encuentro en la red, así que qué mal. Lo que sí hay es el libro de literatura del Centro Preuniversitario de San Marcos, que también es muy, muy bueno. Así que si no tienen el de Lumbreras, el de San Marcos debe ser suficiente. Claro, para los que vayan a San Marcos. Y aquí tenemos todo esto, ¿verdad? Eneas es un semidios, por si acaso, es como Aquiles, es como, tiene descendencia, tiene ascendencia, tiene ascendencia divina. Su madre es Venus, Afrodita, la diosa del amor. Y aquí tenemos, pues, este esquemita bastante útil. Y aquí se supone que vamos a leer la construcción del caballo de Troya, cómo reaccionan los troyanos. Esos son fragmentos, básicamente. Son fragmentos, ¿ok? Del libro 2. Y aquí la huida, y acá la aparición de Creusa, y cuando Eneas huye ya de Troya destruida, de la Troya borrada del mapa. Y, bueno, pues, aquí tienen un videíto bien chévere. Y aquí la profecía que le hace Anquises, el padre, a su hijo Eneas, que no vamos a poder leer porque su tiempo es sagrado como el mío. Así que, bien, las preguntas, no hay muchas, porque, sorpresa, sorpresa, he revisado los prospectos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y de la Universidad Nacional de Ingeniería, y no está el tema, no está Eneida, no está literatura latina. Pero he decidido ponérselos aquí porque en el libro de San Marcos, en el libro de Trilce, Quinto San Marcos, está el tema. Y está con Ovidio y el arte de amar. Pero como se habrán dado cuenta, me he demorado nada más hablando de la Eneida. Así que he decidido solo hablar de la Eneida por cuestiones de tiempo y por cuestiones curriculares. ¿Está bien? Pero no quería dejar este hueco vacío, porque la Eneida me parece muy importante para entender un poquito siquiera mejor a la Divina Comedia, para entender quién es Virgilio, ¿no? Para entender su influencia, para entender su magnitud. Ahora eh, ay, pero no ábrela. Bueno, voy a dejar de compartir. Ahí está. Sí, es uno de los mejores temas, claro. Ya, a ver, te voy a mandar a todos en la reunión. Siempre es bueno culturarse, ¿no? Sí, siempre es bueno. Lo único malo es que no podemos saberlo absolutamente todo porque moriríamos, literalmente. Hay demasiadas cosas que debemos saber y que nuestra vida no alcanza para saber. A veces no sabemos si perdemos la vida sin haber sabido todo lo que queríamos saber. Y eso es una limitante de la humanidad. Pero, de hecho, el no poder saberlo todo nos motiva a saber cosas, porque si pudiéramos saberlo todo en cualquier momento, es decir, si pudiéramos en algún momento poder saber absolutamente todo y no hubiera nada más que saber, ¿cuál sería el motivo de seguir, no? Así que ahí tienen el link de esto, de la asistencia. Como les iba diciendo, la cultura, la cultura hoy en día especialmente, que crece a pasos exponenciales, y con exponencial no exagero, porque podría ser básicamente así, podría ser un 2 elevado a la 2, 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 y así, que la cultura y las producciones artísticas se van ampliando no solamente en enfoques y estudios, sino en producción de manera insospechada, y
eso nos da un límite de lo que podemos llegar a saber en vida, pero que eso no nos desmotive a intentar saber lo máximo que podamos o lo máximo que queramos. Porque a veces lo que podemos hacer y lo que queremos hacer se separan, son diferentes, a veces se contraponen. Podemos saber mucho, pero no queremos saber nada a veces. Entonces, mm, bueno, de Eneida, que Antonio no lo he leído. Yo antes pensaba que la Divina Comedia era eso, es una obra que me haría reír. Ah, chistosita. Ah, bueno, si lo dices en serio, pues, no, pues, comedia, recuerda que comedia eh, se le va a llamar a las obras comedias, a las obras dramáticas, épicas, bueno, a esta épica se le llama comedia, pero digamos, por ejemplo, eh, a La vida es sueño, una obra, un drama de finales, puedes decirlo, de oro, de Pedro Calderón de la Barca, que tiene muy poco de cómico porque trata más de temas existenciales relacionados a la vida y el sueño. Ya, esa obra se consideraba en su época como comedia. Así que, eh, básicamente, comedia tiene esta concepción no solamente de hacer reír, ahora contemporáneamente se relaciona más con ser cómico, con hacer cosas ridículas que den risa, ¿verdad? Pero antiguamente se relacionaba más con el hecho de que tenía un final feliz, el hecho de que tenía personajes, bueno, pues vulgares, aunque en el caso de La vida es sueño, en el caso de la Divina Comedia, es más por una cuestión de que el final es feliz. El final es positivo, ya que al final de la Divina Comedia, Dante alcanza a ver a Dios, aunque sea en su limitación de ser humano, apenas puede ver un rayo incesante de luz que casi lo deja ciego. Y en el caso de La vida es sueño, pues al final Silfredo, creo que se llama así, Sigfrido, Segismundo, es Segismundo, sí, es Segismundo. Me estoy confundiendo con el cantar los Nibelungos. Bien, Segismundo se reconcilia con su padre. Ahora pues, muchachos, ya creo que ya un minutito más. A ver, Esteban Efraín Medina Quispe, levantó la mano. Profesor, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Como que la Divina Comedia tiene mucha relación con los Caballeros del Zodiaco. ¿Ah, sí? Sí, como que Interesante. Yo no he visto Los Caballeros del Zodiaco. sí, pero no hay la parte del cielo, solo hay del infierno y purgatorio. Ah, a eso te refieres. Ok, ok, creo que entiendo. Bueno, no lo sé, yo creí que los Caballeros del Zodiaco tenían más relación con la mitología griega y con los dioses, con los dioses griegos y todo esto, y con el zodiaco, y bueno, no importa. Entonces, ya acabó el tiempo para que rellene su asistencia. Ahí está. Ahora, chicos, yo me despido de ustedes. Espero que la pasen muy bien. Y recuerden que como estoy en universidad, a veces puedo llegar un poquito tarde. Espero que puedan entender eso. Y nada, pues les deseo lo mejor y a la siguiente clase vemos la Divina Comedia. Estoy preparando la diapositiva y no sé cómo hacerla porque no tengo tiempo. En fin, nos vemos. Chao.